Hola, ¿qué tal? Os doy de nuevo la bienvenida a este no curso de narrativa para escritores y escritoras principiantes. Antes de empezar con este vídeo, quiero hacer un pequeño recordatorio del concepto más importante que vimos en el anterior vídeo, en la primera lección de este no curso, que era el concepto de creencia básica. La creencia básica es una creencia muy arraigada que tenemos cuando empezamos, cuando damos nuestros primeros pasos en la narrativa, y que nos convence de que nuestra historia, la historia que yo quiero contar, la historia que tengo para contar, en sí misma no vale, no es suficiente, no es suficientemente buena y necesita elementos externos que yo tengo que buscar fuera de la misma historia. Por ejemplo, la profundidad. Creemos que nuestra historia no es profunda y que tenemos que encontrarla en otro lugar y añadirla como una capa más a nuestra historia, ¿no? O lo literario con mayúsculas, o lo poético, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros añadimos estas cosas se interponen entre la persona que lee el texto y el texto, y claro, se nota mucho al leer que quien lo ha escrito desde ese lugar de carencia, ¿no? Y esos elementos, paradójicamente, le están diciendo al lector que no nos creemos válidos como escritores y escritoras, y eso se traduce en que nuestra prosa queda poco directa, poco fresca, poco auténtica, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la creencia básica con el tema del que quiero hablar hoy en este segundo vídeo, que es el tema de las emociones en la narrativa? A menudo ocurre que los textos que me entregan los estudiantes principiantes, en ellos aparecen muchas emociones. Los personajes, cuando tienen emociones, esas emociones aparecen explícitas, escritas en el texto. El escritor o escritora se preocupa de decirnos qué está sintiendo el personaje, pero con un detalle extremo incluso, es decir, físicamente cómo se está sintiendo la emoción en el cuerpo, ¿no? De manera que aparecen muy a menudo personas a las que el corazón les va muy rápido en el pecho, ¿no? O que se les pone la piel de gallina, o que sienten un escalofrío, ¿no? Ya sea porque están enamoradas, o porque tienen miedo, o por cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el escritor o escritora principiante, por culpa de la creencia básica, escribe convencido de que la emocionalidad del texto, la emocionalidad literaria, se tiene que añadir en el texto, se tiene que poner encima del texto como una capa más de pintura, ¿no? Porque el lector la necesita, y que eso es responsabilidad suya, que la responsabilidad del escritor es traspasarle o transmitirle lo emocional de esa manera. Esto no funciona porque en la vida real tampoco funciona. Yo no me emociono en la vida real porque alguien me esté diciendo, me esté dictando al oído lo que yo tengo que sentir. Los escritores y escritoras que hacen esto, que hacen tan explícitas las emociones, parecen creer que el hecho de que el lector tenga muy claro qué está sintiendo el personaje le va a ayudar a empatizar y a sentir también él. Pero esto no es así. No es así en la narrativa, no es así en la vida real tampoco. En la vida real, si yo veo a alguien que está muy enfadado, yo no voy a estar enfadado. Si alguien está muy enamorado, bueno, pues yo lo veo y ya está, pero yo no siento con esa persona lo que está sintiendo. El tema de transmitir emociones en la literatura funciona de otra manera. Bueno, ahora vamos a leer un texto, un clásico, típico texto de inicio de curso donde ocurren este tipo de cosas. Dice así: Andrea hablaba deprisa y con los ojos encendidos de emoción, con ira y tristeza a partes iguales. Ella intentaba zafarse, pero Fermín no la soltó de la mano en ningún momento. Cuando terminó de hablar, la besó en los labios con pasión irrefrenable. Ella se quedó atónita, boquiabierta, con ese acceso húmedo de afecto y calidez. No pudo ni quiso rechazarlo. Al contrario, sintió un súbito ardor, una descarga eléctrica llena de vértigo y de excitación que la hicieron revivir. Bueno, en este texto se ve claramente eso de lo que os hablaba antes, ¿no? La persona que lo ha escrito quiere que quede muy claro lo que está sintiendo su personaje, lo que siente el personaje de Andrea cuando Fermín le da un beso en un momento extemporáneo, ¿no?
El hecho de que a esta mujer, a Andrea, que sienta una descarga eléctrica, que sienta vértigo, que sienta excitación, que reviva por el beso, por el amor, por esta pasión irrefrenable, a mí, como lector, me da totalmente igual. Yo lo leo y me quedo igual, estoy en mi casa tranquilamente leyendo, a mí no me conmueve, esta emoción no se me contagia. La literatura no va de contagiar a los lectores de las emociones de los personajes. Cuando veo una película de miedo y siento miedo porque alguien me dice que otro está sintiendo miedo. Cuando una historia me enternece porque el autor o autora me dice que los personajes, o tal o cual personaje está sintiendo ternura, o es de otra manera que funciona esto en narrativa. Al fin y al cabo es siempre lo mismo, es la creencia básica, la creencia de que tengo que añadirle a la historia cosas que no tiene, y esta cosa en concreto, las emociones, también tengo que añadírsela yo, pero no es así. Nosotros como escritores no tenemos que necesariamente hablar de emociones ni añadir emociones para que el lector se emocione. De hecho, esta aproximación es muy peligrosa porque nos acerca muchísimo a algo de lo que tenemos que huir en la narrativa, que es el cliché y el estereotipo. Si os fijáis, volvéis a leer otra vez el texto, veréis que aparecen cosas como la descarga eléctrica, ¿no? Cuando el chico le da el beso a la chica, ella siente una descarga eléctrica, siente ardor súbito, siente vértigo, toda una serie de asociaciones, de ideas y de palabras que ya han sido asociadas muchísimas veces con el amor o con la pasión y que están muy trilladas. Estas asociaciones son, como yo os decía un poco en el anterior vídeo, exactamente las marcas o una de las marcas que le van diciendo al lector que nosotros todavía somos escritores o escritoras amateur, que estamos empezando, que nos estamos esforzando demasiado, todavía no nos creemos nuestra propia voz de narradores. Supongo que en este momento del vídeo os estaréis preguntando, vale José, si no funciona así, ¿cómo funciona? Si nos dices que las emociones no se transmiten de esta manera en narrativa, ¿cómo se hace? ¿Cómo trabajamos con las emociones? Y también es en este momento cuando tengo que recordaros que no estoy pensando esta serie de vídeos como un curso, sino como un no curso. Más que enseñaros una serie de técnicas narrativas, estoy intentando ayudaros a desprenderos de la creencia básica y de esa manera confiar más en vuestra historia, en que vuestra historia no necesita ningún elemento externo, no necesita adornos, no necesita elementos de fuera de la propia historia para ser en sí misma auténtica, para ser válida. Pero bueno, para no dejaros tanto con esa sensación frustrante de saber cómo no se hace, pero no saber cómo sí funciona un buen texto, lo que voy a hacer es leeros un cuento. El autor de este cuento es George Saunders, un autor norteamericano, y el cuento se llama Palos. Pertenece al libro de cuentos 10 de diciembre, está publicado en castellano por Ediciones Alfabia y el traductor es Ben Clark. Dice así: cada año, la noche de Acción de Gracias, seguíamos todos a Padre en procesión, mientras él iba arrastrando el traje de Santa hasta la carretera para después apuntalarlo sobre una especie de crucifijo que había construido con un poste de metal en el jardín. Durante la semana de la Super Bowl, el poste se vestía con el casco de Rod y con un jersey, y Rod tenía que vérselas con Padre si quería descolgar el casco. El 4 de julio el poste era el tío Sam. En el Día de los Veteranos de Guerra, un soldado. En Halloween, un fantasma. El poste era la única concesión de Padre a la alegría. Se nos permitía coger un solo plastidecor de la caja cada vez. En Nochebuena le gritó a Kimi por desperdiciar una rodaja de manzana. Aleteaba por encima de nosotros mientras vertíamos el ketchup y decía: ya está bien, ya está bien, ya está bien. Los cumpleaños se celebraban con magdalenas, no con helado. La primera vez que traje una chica a casa me dijo: ¿qué tiene tu padre con ese palo? Y yo me quedé allí sentado, parpadeando. Nos fuimos de casa, nos casamos, tuvimos nuestros propios hijos, descubrimos que la simiente avara germinaba también en nosotros. Padre empezó a revestir el poste con más complejidad y con una lógica menos discernible.
El día de la marmota lo cubrió con una especie de abrigo de piel y colocó un foco para garantizar que hiciera sombra. Cuando un terremoto azotó Chile, tendió el poste en el suelo y pintó una serie de fallas a su alrededor con aerosol. Murió madre y vistió el poste como la muerte, y colgó del travesaño fotos de cuando madre era un bebé. Pasábamos a visitarlo y descubríamos extraños fetiches de su juventud colocados alrededor de la base: medallas del ejército, entradas de teatro, viejos jerseys, tubos de maquillaje de madre. Hubo un otoño que pintó el poste de amarillo chillón. Aquel invierno lo cubrió de hisopos de algodón para darle abrigo y le dio al poste retoños, clavando por el patio 6 estaquitas con sus correspondientes travesaños de palo. Tendió cordel entre el poste y los palos y fijó con cinta adhesiva cartas de perdón, reconocimientos de culpa, súplicas para ser comprendido, todo escrito con una letra desquiciada sobre tarjetas de cartulina. Escribió en un cartel la palabra amor y lo colgó del poste y pintó otro que decía ¿perdón? Y luego murió en el pasillo con la radio puesta y vendimos la casa a una pareja de jóvenes que desclavaron el poste de un tirón y lo dejaron junto a la carretera para que lo recogiera el camión de la basura. Siempre que leo este cuento, que lo leo a menudo en la clase, las personas de la clase, los estudiantes, sienten muchas cosas con este cuento. Algo interesante es que no todos sienten lo mismo, no todos sentimos lo mismo. Sentimos cosas a veces ligeramente diferentes y a veces bastante diferentes. Por ejemplo, algunas personas cuando leen este cuento sienten enfado o irritación. Se enfadan con este padre, ¿no? Porque realmente es un padre muy seco, que trata a sus hijos de manera muy mezquina. Yo sentí algo diferente, no me sentí enfadado. La verdad es que me conmovió mucho porque conozco a muchos hombres parecidos a este señor, a este padre del cuento, hombres que pertenecen a determinada generación, se han sentido obligados a ocultar sus emociones y eso les ha hecho sufrir mucho, ¿vale? Entonces yo empatizo mucho con este señor que me recuerda vagamente a mi padre. Y por eso me tocó mucho, ¿no? Empaticé más bien con el sufrimiento de este hombre, ¿no? Entonces, este cuento es muy fácil que llegue a tocar a los lectores, que los emocione, pero cuidado, en ningún momento el texto pretende condicionar el tipo de emoción que va a sentir el lector, cómo lo va a sentir, no le está dictando lo que tiene que sentir. Simplemente George Saunders tiene una historia, se pone al servicio de la historia y la cuenta con todo tipo de detalles. Y después nosotros, como lectores y lectoras, sentimos lo que tengamos que sentir. Y esto es una idea clave. Las emociones, tanto en narrativa, en literatura, en cine, como en la vida, son de quienes las sentimos. En este caso, los lectores. Se dan en ese proceso creativo que es la lectura, porque la lectura es un proceso creativo donde ocurren cosas. Y el autor no tiene en absoluto control sobre esa parte del proceso de la lectura que le pertenece al lector. Los lectores y lectoras somos absolutamente autónomos sintiendo. Parece una obviedad, pero a menudo los escritores que empiezan no se la creen esta obviedad, no la ven y creen que ellos tienen más poder del que verdaderamente tienen para hacernos sentir algo. Entonces, volviendo un poco a la idea de creencia básica, esta historia de George Saunders no necesita nada más que ella misma para emocionarnos, no necesita ningún elemento externo, no necesita grandes emociones dichas explícitamente, no necesita el calambre que siente un personaje cuando siente algo, no necesita que nos dé un escalofrío en el espinazo, no necesita que el corazón nos vaya rápido, no necesita nada de eso, se basta en sí misma siendo narrada como historia, con todos los detalles, con todos los elementos que tiene, con los palos diferentes, con los diferentes disfraces que se le van poniendo al palo, con la manera directa, muy directa y muy seca con que termina con el padre muerto y con todos esos palos en el cubo de la basura. La función del escritor o escritora no es teledirigir las emociones del lector a base de hacerlas explícitas en el texto.
Es posible que os sirva para pensar todo este tema de las emociones, recordar escenas de novelas o de películas que hayáis visto y que os hayan hecho sentir mucho. Da igual el sentimiento, puede ser tristeza, ternura, pánico, suspense, lo que sea, ¿no? Y intentar recordar en esa escena de tal película o de tal novela qué había exactamente, qué elementos concretos están ahí que a ti te hacen sentir eso que sientes, ¿vale? A mí como ejemplo me viene una de las películas que más me ha gustado en los últimos años, que es Roma, de Alfonso Cuarón. En esa película está una de las escenas que más me ha hecho llorar a mí en una sala de cine, y es la escena del parto. Cuarón filma cómo la protagonista de la película da a luz a un niño, ¿no? Entonces yo recuerdo la escena y pienso, ¿cómo es que me hizo llorar tanto? ¿Cómo consiguió Alfonso Cuarón emocionarme tanto? No hay ningún elemento externo, ni siquiera la música, que a veces en el cine es usada como una pista de lo que tienes que sentir. No hay absolutamente nada. Yo voy viendo todo lo que pasa, no se me avisa de nada, simplemente está la historia. Y Alfonso Cuarón está al servicio absoluto de esa escena. Hay simplemente una historia que está ocurriendo ante nuestros ojos. Y esa historia, tal y como es contada, y el desenlace de la historia, nos mata emocionalmente, ¿vale? Pero no hay ningún extra, no hay nada más. Si hubiera algo más, no sé si yo hubiera llorado tanto con esa escena. Me parece importante que poco a poco vosotros y vosotras también os vayáis desprendiendo de la creencia básica, y eso significa poneros al 100% al servicio de vuestra historia, de contar vuestra historia, y dejando de preocuparos tanto por todas esas cosas supuestamente profundas, supuestamente poéticas y muy literarias que queréis añadirle a la historia para que funcione, porque la historia ya funciona en sí misma y por sí misma. Bueno, pues por hoy lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya servido, y nos vemos en el siguiente.